Bien, vamos a continuar ahora la clase del día de ayer, que tiene que ver fundamentalmente con la función secretora del tubo digestivo, ¿no? Después vamos a ver la fase de absorción de nutrientes que corresponden a esta etapa. ¿Listo? ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Perfecto. El día de ayer habíamos visto también de que ya pasando a la actividad pancreática, la secreción pancreática se denominaba quimo. En realidad esa secreción es el quimo y es la secreción que va a pasar finalmente al intestino y que contribuye fundamentalmente a la absorción de los nutrientes, ¿no? El quimo ya se está formando, como dice la figura, casi en el antro, donde ha sufrido un mecanismo de mezcla y de digestión con con el intermezclado con el ácido clorhídrico y la activación del tripsinógeno del pepsinógeno en pepsina, ¿no? ¿Ya? Y miren, todo este contenido progresivamente es administrado por el píloro, el que va a determinar progresivamente y lentamente el pasaje de el contenido gástrico para que inicie el proceso de la digestión y sobre todo la absorción de los nutrientes, ¿ya? Normalmente, tanto el entremezclado del jugo biliar, el jugo pancreático y el intestinal son los que efectúan la digestión del quimo. La secreción pancreática contiene enzimas diseñadas para la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. En las grasas posee la lipasa pancreática, la colesterol y la fosfolipasa. Y en el caso para la digestión de proteínas, contiene esta enzima que es la tripsina, la quimotripsina y las carboxipolipeptidasas. Y en el caso de los carbohidratos, también contiene una amilasa pancreática y también la hidrólisis de carbohidratos para formar disacáridos. Además de esto, como ustedes se están dando cuenta, en la mayor parte del tubo digestivo siempre hay una gran secreción de bicarbonato, cuyo objetivo fundamental es la neutralización del quimo, porque recuerden que el quimo va a tener alto contenido de hidrogeniones y ácido clorhídrico. Entonces va a ser una sustancia netamente ácida. Y para efectuar un menor daño químico del duodeno es que también se va a producir bicarbonato a nivel del páncreas. Estas células pancreáticas son las responsables de la síntesis de enzimas proteolíticas, pero lo hacen de forma inactiva, ¿ok? ¿Qué pasa en el duodeno y en el intestino con la digestión de proteínas? Normalmente, estas enzimas pancreáticas, lipasas, amilasas, el tripsinógeno, se encuentran en sus formas inactivas, ¿ok? Solamente van a activarse cuando ellas van a tocar el pH o la pared o la luz del intestino delgado. ¿Por qué es importante esto? Porque como estas enzimas tienen un alto poder de proteólisis, generalmente, recuerden, podrían dañar el epitelio del duodeno y de esta manera causar incluso hasta perforaciones o peritonitis. Entonces, por eso es que por medida de seguridad normalmente estos están como precursores, ¿no? Como enzimas en sus formas inactivas. El tripsinógeno, por ejemplo, apenas ingresa el quimo con la mucosa intestinal, inmediatamente se sintetiza el tripsinógeno. Este tripsinógeno, por una enteroquinasa, que es una enzima del epitelio intestinal, recién se va a activar y va a convertirse en tripsina. La tripsina de por sí va a activar al quimotripsinógeno y lo convierte en quimotripsina. Las procarboxipeptidasas A y B con la tripsina van a convertirse en carboxipeptidasa A y B. Y la proelastasa se va a convertir en elastasa. Entonces, estos productos inactivos, por efecto de la tripsina, la cual se convierte por la enteroquinasa, o convierte el tripsinógeno en tripsina, es la principal vía de activación de las enzimas proteolíticas
en el páncreas. Pero no todo el tiempo también pueden estar activas estas enzimas, sino que también existe un inhibidor de la tripsina, que es la responsable de impedir la digestión del propio páncreas, ¿no? Recuerden que estas enzimas son producidas en los ácidos pancreáticos y estas recién se van a activar en la luz del intestino. De lo contrario, la tripsina y las demás enzimas proteolíticas podrían generar una digestión y una inflamación del páncreas, que es lo que normalmente ocurre en las llamadas pancreatitis agudas. En las pancreatitis agudas, generalmente un cálculo va a tapar el conducto pancreático, el conducto de Wirsum, lo tapa y entonces la secreción pancreática ya no se vierte al duodeno, sino que empieza a activarse y empieza a digerir la propia glándula del páncreas, causando una pancreatitis que en muchos casos es mortal. Generalmente la forma necrohemorrágica es la forma más grave de una pancreatitis. Esta imagen histológica, recuerden que es el acino pancreático, ¿ya? Es el páncreas exocrino. Aquí se encuentran las famosas células secretoras de enzimas proteolíticas, pero además, una vez que producen en el extremo luminal, sintetizan las enzimas proteolíticas en vacuolas, también además secretan el inhibidor de la tripsina. Gracias a esto se evita la activación secundaria de las demás enzimas, porque la tripsina, como hemos visto, es el principal activador de las demás enzimas pancreáticas. Cuando ocurre una lesión, una inflamación, una obstrucción del conducto, esto puede provocar la acumulación del jugo pancreático y obviamente en ese punto el inhibidor de la tripsina es insuficiente para mantener inactiva a las demás enzimas, produciendo una inflamación y una necrosis, por eso se llama inflamación necrohemorrágica de la pancreatitis. También el páncreas produce gran cantidad de iones bicarbonato y agua. Estas son generalmente producidas por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen de los acidos. La concentración de iones bicarbonato podría aumentar hasta un nivel de 145 miliequivalentes por litro para neutralizar la acidez de los conductillos. Así, el jugo pancreático también recibe una gran cantidad de álcalis que le permiten neutralizar el ácido clorhídrico que proviene del duodeno y que procede del estómago. Las etapas básicas del mecanismo celular de la producción de bicarbonato en los conductillos y en los conductos pancreáticos hace que se involucre fundamentalmente la enzima anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica va a convertir el anhídrido carbónico en ácido carbónico y el ácido carbónico se va a dividir en bicarbonato e hidrogeniones. Ya de por sí acá el bicarbonato va a entrar por un cotransporte de sodio, acá está, el sodio, va a ingresar, este es el transporte activo, acá una vez por la anhidrasa carbónica, que actúa sobre el agua, va a convertir en el ácido carbónico, y el ácido carbónico que está acá se va a convertir en hidrogeniones, acá lo tenemos, hidrogeniones y en bicarbonato. Este bicarbonato va a ser cotransportado por un cotransportador conjuntamente con el sodio y son vertidos a la luz intestinal. Por lo tanto, los hidrogeniones van a ser posteriormente intercambiados, son intercambiados con el sodio mediante transporte activo y obviamente la tensión negativa de la luz, de esta luz, impulsa al sodio a través de las uniones estrechas entre las células. El movimiento tanto de sodio como de bicarbonato va a crear un gradiente de presión osmótica para poder crear una solución de bicarbonato isoosmótica, conjuntamente con la dilución que ocurre con el agua. ¿Cómo se regula la secreción pancreática? Generalmente es por estímulos que van a provocar la secreción pancreática. Primero está la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es un neurotransmisor que es liberado en las terminaciones nerviosas parasimpáticas.
ya sea por el neumogástrico vago o por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. Segundo, la colecistoquinina, que es secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. Recuerden, la colecistoquinina también produce la contracción de la vesícula biliar, pero también aumenta la secreción pancreática. Y finalmente la secretina, que es secretada también por la mucosa duodenal y yeyunal cuando los alimentos llegan muy ácidos al intestino delgado. Entonces, la acidez de los alimentos genera un aumento mayor de la famosa secretina. Miren, acetilcolina y colecistoquinina producen solo enzimas pancreáticas sin líquido. O sea, aumentan la síntesis de enzimas pancreáticas, proteolíticas fundamentalmente, ¿no? Pero no bicarbonato ni agua. Estas van a ser temporalmente almacenadas en los ácidos. En cambio, la secretina estimula la secreción de solución acuosa de bicarbonato. Entonces, eso ayuda al equilibrio y al taponamiento del contenido ácido que viene del estómago hacia el duodeno. También el páncreas tiene sus fases, así como el estómago hemos visto fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal, igual tiene una fase cefálica. En esta fase cefálica igual hay liberación de acetilcolina. ¿Listo? Un minutito, por favor. En esta fase cefálica empieza siempre con un estímulo nervioso, con liberación fundamentalmente de acetilcolina por el sistema parasimpático, ¿no? Generalmente hay terminaciones vagales que van a estimular el páncreas. Eso es lo que se conoce como las señales nerviosas. Estas, a su vez, van a actuar sobre los signos pancreáticos con la acetilcolina y van a producir el 20% de secreción de las enzimas pancreáticas. Esta secreción de las enzimas, además, genera síntesis o producción de agua, electrolitos y más enzimas, los cuales van a salir hacia los conductos pancreáticos y posteriormente hacia el intestino. En la fase gástrica, recuerden que el duodeno, por efecto del contenido duodenal, o mejor dicho, el contenido que llega al duodeno, van a aumentar la síntesis de 5 a 10% de las enzimas pancreáticas. En el otro, en la fase cefálica, 20%. Pero hasta el momento, como ustedes están viendo, solamente hay secreción de enzimas. Todavía no hay bicarbonato y todavía no hay agua. En cambio, en la fase intestinal, cuando ya el quimo llega hacia el intestino delgado, en el intestino delgado se va a producir la secreción pancreática y si es bastante copiosa, también va a inducir que haya una producción importante de la secretina. Ya en este punto, la secretina, como hemos visto, aumenta la secreción de bicarbonato y de agua. Esta secretina estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato, la cual se va a encargar de neutralizar el quimo ácido procedente del estómago. La secretina es una proteína de 27 aminoácidos, tiene un peso molecular de 3.400, son producidas por las células S de la mucosa del intestino, ¿ya? Fundamentalmente, el mayor estímulo de la producción de secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica. Y normalmente esta hormona, que es la secretina, va a ser producida como una prohormona, que es la prosecretina. En pocas palabras, fundamentalmente, la presencia de un quimo ácido con un pH por debajo de 4.5 a 5 va a generar la liberación en la mucosa duodenal
de la síntesis de la famosa secretina, ¿no? Gracias a este contacto del pH, la prosecretina se convierte en secretina, la cual va a pasar a la sangre, induciendo a las células intestinales, mejor dicho, inducir a las células de los acinos pancreáticos vía hemática a inducir la producción de más bicarbonato y de más agua. Como su nombre lo indica, se llama secretina, viene de secretar, es decir, va a secretar un líquido con gran concentración de iones bicarbonato. Más o menos esa secreción puede contener hasta 145 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Al aumentar el bicarbonato, obviamente los iones cloruro van a empezar a disminuir. Este mecanismo de la secretina es sumamente importante porque va a empezar a secretarse debido al contacto de los alimentos con la mucosa del intestino. El alimento con pH duodenal por debajo de 4.55 aumenta su secreción, pero su incremento de su liberación va a ser sumamente mayor cuando el pH cae a 3, o sea, ácida, cuando el pH del intestino sea ácido. Esto permite de que la secretina vaya hacia los acinos pancreáticos y las células induzcan la producción de grandes cantidades de jugo pancreático con abundante bicarbonato de sodio, ¿ya? Bicarbonato de sodio. Recuerden además que este proceso implica la producción de ácido carbónico. Ese ácido carbónico es metabolizado por en anhídrido carbónico y agua por la anhidrasa carbónica. El CO2, producto de eso, es eliminado por los pulmones, tratando de dejar una solución neutra de cloruro de sodio en el duodeno, ¿ya? De esta manera se neutraliza el contenido ácido con iones de bicarbonato y agua que procede del estómago. Por lo que se ha visto de que el bloqueo de la actividad péptica del jugo gástrico se produce fundamentalmente en el duodeno. La otra hormona importante es la colecistoquinina, o CCK. La colecistoquinina también es vertida en la sangre, pero esta vez eh, esta hormona, la colecistoquinina, va a producir una liberación de las enzimas digestivas pancreáticas en las células de los acinos pancreáticos. La colecistoquinina, por lo tanto, es responsable de la producción del 70-80% de la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces, en este punto podemos decir que la fase cefálica aumenta, como hemos visto, a un 10%, ¿sí? Perdón, la fase cefálica va a aumentar un 20% de la secreción de enzimas pancreáticas. La fase gástrica, 10%. Y el mayor porcentaje, nos hemos pasado una. El mayor porcentaje que es el 80% de enzimas pancreáticas, va a ser producida por la presencia de la colecistoquinina, ya que esta contribuye al control de la secreción pancreática de las enzimas proteolíticas. La colecistoquinina se produce en la parte proximal del intestino delgado. Se forma como un polipéptido de 33 aminoácidos en las células de la mucosa del duodeno, también en el yeyuno, y es producida en las células I. Gracias a esto se libera la colecistoquinina y su liberación va a depender de proteosas, peptosas y ácidos grasos, fundamentalmente ácidos grasos, ¿ya? Entonces, esa es su liberación de la colecistoquinina, va a depender fundamentalmente de la presencia de material proteico, como las proteasas y las peptosas, y de ácidos grasos, pero fundamentalmente de ácidos grasos.
Y finalmente, en los acinos pancreáticos puede aumentar la producción hasta 70-80% de la secreción de enzimas pancreáticas. En conclusión, la regulación de la secreción pancreática depende fundamentalmente del ácido del estómago que le va a liberar la secretina en la pared del duodeno. Tanto las grasas y los aminoácidos aumentan la producción de colecistoquinina además. La estimulación vagal por vía nerviosa, que es la fase cefálica, estimula la liberación de enzimas pancreáticas hacia los racimos. Esto más o menos 20%. ¿Sí? La secretina y la colecistoquinina van a pasar al torrente sanguíneo y la secretina va a producir abundante secreción de líquido pancreático rico en bicarbonato, hasta 156 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Y finalmente, la colecistoquinina es la que estimula hasta 80% la secreción de enzimas pancreáticas. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la secreción de la bilis por los ácidos y sales biliares. La secreción de bilis más o menos tiene un volumen entre 600 y 1 litro por día. La bilis es sumamente importante porque contribuye a la digestión y absorción de las grasas. Para esto se sintetizan como ácidos biliares. Normalmente también la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes que son procedentes del metabolismo de la sangre, como la bilirrubina. ¿Qué hacen los ácidos biliares que contenido en la bilis? Estos ácidos biliares van a emulsionar partículas de los alimentos que van a convertirse en pequeñas partículas diminutas, las cuales van a ser tratadas con lipasas secretadas en el jugo pancreático. La bilis las emulsiona, o sea, las pone en la superficie, ¿no? Favoreciendo de esta manera la absorción de los productos de la digestión de la grasa a través de la mucosa intestinal. Normalmente la secreción biliar es producida en los hepatocitos, los que van a secretar la porción inicial como ácidos biliares, colesterol, y que van a pasar hacia los canalículos biliares. En los canalículos vamos a tener los famosos conductos biliares terminales, de ahí van a pasar al conducto hepático, de ahí al colédoco y finalmente hacia el duodeno, ¿no? Luego del pasaje, entonces en el duodeno va a hacer su actividad de emulsionar las grasas y iniciar el proceso de absorción de las grasas en pequeñas partículas, ¿no? También en las sales biliares, también va a haber una adición de una segunda secreción también de bicarbonato de sodio, ¿sí? Y de esta manera también neutralizar del pH de los ácidos biliares, ¿listo? También la bilis contiene o duplica a veces, o cuando se duplica a veces la cantidad total de bilis, esto generalmente es bajo el estímulo de la producción de la secretina. Entonces, miren, la secretina y la colecistoquinina son las hormonas fundamentales para aumentar la producción, ya sea tanto de las enzimas pancreáticas como de las sales biliares o ácidos biliares, ¿no? Recuerden que la secretina tiene una función fundamentalmente de aumentar el bicarbonato y el agua, ¿no? Normalmente existe un almacenamiento de la bilis porque ya no todo el día estamos en consumo de grasas y empieza a almacenarse en la vesícula biliar hasta que el duodeno la requiera nuevamente. La capacidad máxima es de 30 a 60 mililitros. Pero en la vesícula biliar, la cantidad de bilis
que puede almacenarse equivale a la producida durante 12 horas, alrededor de 450 mililitros. ¿Y por qué tiene esa capacidad? Porque normalmente también la vesícula, la mucosa de la vesícula, puede absorber continuamente agua, sodio, cloruro, y de esta manera podría incrementar la concentración de las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina. Entonces, si es que no hay una ingestión de lípidos, entonces la vesícula biliar podría quedarse con parte de la bilis, llevando a un proceso de concentración de la bilis hasta casi 5 veces más que su concentración habitual. En algunos casos, cuando es muy extremo, puede llevar a alcances máximos de concentración de hasta 20 veces, ¿no? Pero recuerden, una bilis muy concentrada va a contener bastantes sales biliares, colesterol, lecitina o bilirrubina, entonces eso va a llevar a un proceso de sedimentación. Esa sedimentación puede empezar a formar los famosos núcleos de los posteriores litos o cálculos biliares. ¿Cómo es la composición de la bilis? Durante el proceso de concentración vesicular van a reabsorberse grandes cantidades de agua y electrolitos, salvo los iones calcio, en la mucosa de la vesícula biliar. También las sales biliares y las sustancias lipídicas como el colesterol y la lecitina no se reabsorben, por lo que su concentración en la bilis vesicular es generalmente muy elevada, ¿ya? Muy elevada. Entonces no se olviden que el colesterol y la lecitina no se reabsorben. Las sales biliares, ¿ya? Y las sustancias lipídicas. Cuando sale de los acinos o de los sinusoides hepáticos, la bilis puede alcanzar concentraciones de agua hasta 97.5 gramos. En la bilis vesicular, 92. Las sales biliares en el conducto hepático es 1.1 gramo por decilitro, pero en la bilis puede concentrarse hasta 5 veces más, miren, hasta 6 gramos por decilitro. La bilirrubina igual de 0.04 a 0.3, colesterol de 0.1 a 0.3 a 0.9, los ácidos grasos 0.12 hasta 0.3 o 1.2. La lecitina no se absorbe nada, por eso es que se concentra grandes cantidades, ¿ok? Entonces empieza a aumentar su concentración de sales biliares, bilirrubinas, colesterol, ácidos grasos y lecitina. En cambio, los electrolitos empiezan a reabsorberse más y empieza a disminuir su nivel, como el caso del sodio, de 145 puede bajar a 130, el potasio de 5 a 12, el calcio de 5 a 12, a 23, el cloro de 100 a menos de 25 y el bicarbonato de 28 a menos de 10. ¿Cómo es que ocurre el vaciamiento vesicular? Este mecanismo va a depender fundamentalmente de la acción de esta hormona que es la colecistoquinina. ¿Listo? La vesícula biliar comienza a vaciar su contenido en el momento exacto en que los alimentos que contengan alto contenido de grasas alcancen el duodeno, que esto ocurre aproximadamente a los 30 minutos después de la ingestión de la comida. ¿Ok? Entonces viene el ingreso de los alimentos e inmediatamente ya empieza a vaciarse a los 30 minutos. La secretina, una vez que, mejor dicho, una vez que llega el contenido de grasa, miren, inmediatamente se va a producir la síntesis de secretina y de colecistoquinina. La secretina de por sí
va a incrementar la producción ductal en el hígado. Los ácidos biliares de la sangre van a estimular la secreción parenquimatosa a nivel del hígado. Y la estimulación vagal por efecto de la fase cefálica va a empezar a inducir las contracciones débiles de la vesícula biliar. La vesícula biliar, que había almacenado y concentrado hasta 15 veces la vesícula, el contenido de la bilis, posteriormente, por efecto de la síntesis de la colecistoquinina, que va a pasar por vía sanguínea, va a inducir la contracción de la vesícula biliar y sobre todo la relajación del esfínter de Oddi para que el contenido de la bilis se junte y llegue hacia el duodeno. En el mecanismo del vaciamiento vesicular son generalmente contracciones rítmicas de su pared, donde se requiere también una adecuada relajación simultánea del esfínter de Oddi para que su mezcla sea continua y espontánea con el contenido duodenal. El estímulo más potente, por lo tanto, para las contracciones vesiculares es la síntesis de la hormona colecistoquinina. Recuerden que las células hepáticas van a sintetizar alrededor de 6 gramos de sales biliares al día. El precursor de estas sales es el colesterol procedente de la dieta o sintetizado por los hepatocitos durante el metabolismo de las grasas. Hola. La síntesis inicia desde el sustrato, que es el colesterol. El colesterol se convierte en ácido cólico y el ácido cólico va a ser transformado en ácidos biliares eh, como glucurónidos y tauroconjugados. Estos glucurónidos van a ser excretados a través de la bilis. Una vez alcanzado el tubo digestivo, las sales biliares ejercen su mecanismo bajo dos efectos. Primero, tienen una acción detergente para partículas de grasa en los alimentos, o sea, las van a emulsionar. Gracias a este mecanismo disminuye la tensión superficial de las partículas de grasa de los alimentos, favoreciendo su fragmentación. Su fragmentación de los glóbulos en otros de menor tamaño por efecto de la agitación del contenido intestinal, ese movimiento circular de mezcla con las sales biliares. Gracias a esto se conoce como la función emulsificadora o detergente de las sales biliares. El segundo mecanismo es que las sales biliares van a ayudar a la absorción de 4 componentes: los ácidos grasos, los monoglicéridos, el colesterol y otros lípidos del aparato digestivo. Gracias al proceso de emulsificación, van a formar complejos físicos diminutos, como pequeñas burbujas de aceite, que se conocen como micelas, que en realidad son lípidos que debido a su carga eléctrica proporcionada por las sales biliares, van a ser semisolubles en el quimo. Gracias a este proceso de la formación de las micelas, los lípidos intestinales son transportados a la mucosa para su posterior absorción hacia la sangre. Muy bien. Pero las sales biliares también son muy importantes porque van a completar un circuito llamado enterohepático, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, Todo claro, doctor. está bien. Luis, ¿Sí, doctor? tenemos tiempo, ¿no es cierto? O- Justificado está el grupo de práctica de anatomía que ahorita justo ya está en la universidad en ya, sus ya, clases. pero estamos grabando eso, pues, ¿no? Sí, estamos grabando, Ya, doctor. ya, mira, ya nos falta 15 láminas y ahí terminamos, ¿ya? ¿Te parece? Ya, ya, Y el domingo más bien a las 9 hacemos la segunda clase, ¿ya? ya, doctor, una consulta más bien aprovechando. ¿El Sí, pasito de hoy a qué hora va a ser? O si puede ser en la 9, tarde también. 9 de la noche hemos quedado, pues, ¿no? ¿Está bien o a qué hora prefieres? Que mis compañeros si pueden abren ahora también para evitar discusiones en chat también si tienen propuestas. Una hora capaz, algunos no pueden. Porque acá en la noche algunos tienen nutrición también, creo. Ya, alguien levantó la mano, creo. El doctor podría ser un poquito más temprano, ¿A qué hora, dime? a las 8 tal vez, o 7:30. Ah, ya, ya, ya. Entonces voy a ponerlo para las 7, ¿está bien? 7 de la noche, 8. Doctor, hay un grupo que tenemos clases de nutrición. Sí, Ya, doctor, yo también quería pedir porque bueno, yo tengo presentación y eso es hasta como las justamente 8 p.m. ya. Miren, por eso, ¿les parece mejor 10 de la noche? ¿Está bien? Es 5 Sí, minutos, doctor. les va a tomar 5 minutos el pasito. Ya, Es doctor, está 5 bien, doctor. minutos. Son 5 preguntas, 5 minutos. Eso sí, más bien, no se vuelve a abrir el examen, ¿ya? O sea, ya se está coordinando con ustedes para que sea a esa hora. ¿Listo? 10 de la noche, 5 minutos, 10 y 5 se cierra el aula virtual, ¿ya? ¿Estamos de Doctor, acuerdo? podría ser entonces a las 9, no tan tarde. ¿Qué dice la mayoría? 10 está bien, doctor. Adiós. A 10. Buenos días, doctor. Ya ve, yo creo que sí, 10 es una hora prudente, ¿ya? Sí. No me digan que ustedes duermen temprano, ¿ah? Porque normalmente el estudiante de medicina duerme a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Y nos levantamos temprano, como 5 de la mañana, ¿ok? Ya, 10 de la noche arranca el examen, el pasito, ¿listo? El pasito. Ya, doctor. Solamente es de lo que hemos hecho ayer en la práctica, ¿listo? Muy bien, continuamos entonces, ya vamos a terminar, ya terminamos. Entonces, digamos que las secreciones del contenido de la bilis cuesta, digamos, su producción y obviamente costaría bastante su nueva producción. Entonces, se ha instalado un proceso de reabsorción que se conoce como la circulación enterohepática de las sales biliares, ¿no? Recuerden que la cantidad de sales biliares en la circulación enterohepática es tan solo de 2.5 gramos en total, ¿ya? Esto significa que el 94% de las sales biliares se reabsorbe hacia la sangre desde el intestino delgado. ¿Listo? Una vez absorbidas, nuevamente van a ingresar a la sangre portal y de esta manera van a empezar a retornar al hígado, para luego ser excretadas nuevamente hacia la bilis. ¿Ya? Las sales biliares van a retornar a ella unas 17 veces antes de su eliminación fecal. Miren la cantidad de veces que puede las sales biliares ingresar a un nuevo proceso de absorción y emulsificación de grasas para finalmente, luego de 17 veces, ya ser eliminadas a través de las heces, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de bilis que el hígado secreta cada día va a depender
de la disponibilidad de las sales biliares. ¿Qué función cumple la secretina en el control de la secreción biliar? Hemos visto que tiene mucho que ver. Tiene un efecto estimulante de ácidos biliares para el aumento de la bilis. Produce estimulación también de la secreción pancreática y aumenta también la secreción biliar. La secretina aumenta o produce una solución acuosa rica en bicarbonato, las cuales van a ser producidas por las células epiteliales de los conductillos y los conductos biliares también. Y no a un aumento de la secreción de los hepatocitos. O sea, tiene que ver con los conductos biliares y las células de los conductillos. Gracias a esto, el bicarbonato llega al intestino delgado y se va a unir al páncreas, contribuyendo a la neutralización del ácido clorhídrico procedente del estómago. Recuerden que ese viene con un pH bastante ácido. La otra secreción corresponde a la secreción hepática de colesterol y formación de los cálculos biliares. Las sales biliares se forman en los hepatocitos a partir del sustrato que es el colesterol plasmático, ¿no? Más o menos se excreta al plasma más o menos 2 gramos de colesterol al día que pasan a través de la bilis. Normalmente el colesterol es casi insoluble en agua pura, porque es grasa, ¿no? ¿Sí? Pero se combina con las sales biliares y la lecitina de la bilis, produciendo las famosas micelas. ¿Ok? Normalmente esa es la secreción propia, habitual, ordinaria del colesterol. Pero también la principal patología de la secreción biliar es que la secreción biliar puede contribuir a la formación de los famosos núcleos de los litos o los llamados cálculos biliares, ¿ya? Estos cálculos biliares se van a producir en la vesícula debido a estos mecanismos, 4 mecanismos fundamentales. Una absorción excesiva del agua de la bilis, que va a contribuir a su sedimentación. Segundo, la absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, ¿no? Que evita su, su acidificación, ¿ya? Y un demasiado contenido de colesterol en la bilis. Y finalmente, la inflamación del epitelio de la vesícula. Todas esas son causas de la formación de cálculos biliares. Recuerden que los cálculos pueden no solamente formarse en la vesícula biliar, ¿sí?, sino que también pueden pasar hacia el colédoco, causando una colangitis obstructiva, y si taponan el esfínter de Oddi, pueden llegar a producir incluso pancreatitis. Ya para cerrar el aula, vemos las secreciones del intestino delgado. En el intestino delgado más bien hay bastante secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno. Entre el duodeno, recuerden, entre el píloro y la ampolla de váter, ahí es donde se va a producir gran cantidad de moco, donde debido a la presencia de un conjunto de glándulas mucosas, llamadas glándulas de Brunner, van a generar gran producción de moco. Estas secretan un moco de tipo alcalino. Van a secretar un moco de tipo alcalino. En respuesta fundamentalmente ¿a qué? A estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, inflamatoria o ácida. 2. La estimulación vagal, que aumenta la secreción por las glándulas de Brunner, al mismo tiempo que la secreción gástrica. Y 3. Las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina, van a inducir a las glándulas de Brunner a producir gran cantidad de moco alcalino. ¿Qué función cumple el moco? Proteger la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico muy ácido que procede del estómago. Por lo tanto, el moco tiene alto contenido de bicarbonato, que se suman a la secreción pancreática y biliar para equilibrar y tamponar esa acidez del ácido clorhídrico. En cambio, la estimulación simpática, por ejemplo, el estrés excesivo, inhibe a las glándulas de Brunner y de esta manera desprotege el duodeno, causando las úlceras. Por eso que en la enfermedad ulceropéptica causada por el estrés de la persona, ¿ya? Disminuye la producción de moco y esto genera la enfermedad ulceropéptica.
También hay secreción de jugos digestivos e intestinales en las famosas criptas de Lieberkühn. Normalmente están en la superficie del intestino delgado, entre las vellosidades intestinales. Esta superficie está cubierta por un epitelio formado por dos tipos de células. Las famosas células caliciformes y los enterocitos. Las caliciformes van a producir moco, ¿ya? Este moco lubrica y protege la superficie intestinal. Pero recuerden que la función primordial del intestino delgado consiste en la absorción de nutrientes y sus productos digeridos para ser vertidos a la sangre. Los enterocitos más bien tienen en su superficie vellosidades adyacentes que reabsorben agua y electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Normalmente se produce una cantidad de entre 1.800 mililitros a 2.000 mililitros de secreción intestinal con un pH ligeramente alcalino del orden de 7.5 a 8, no es como el ácido clorhídrico, y de esta manera se mantiene un equilibrio alcalino. ¿Cómo es la secreción del líquido acuoso? Se da mediante dos procesos. El primero es una activa secreción de iones cloruro en las criptas y segundo, una secreción activa de iones bicarbonato. La secreción de estos dos iones produce un arrastre eléctrico de iones sodio de carga positiva a través de la membrana. Y el conjunto de los iones provoca el movimiento osmótico del agua. Recuerden que al sodio le sigue el agua y el cloruro, ¿no? ¿Qué enzimas digestivas están contenidas en la sección del intestino delgado? Tenemos las peptidasas, que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos. Tenemos la sacarosa, maltosa, la isomaltosa y la lactasa, que van a digerir a los hidratos de carbono, formando disacáridos y monosacáridos de fácil absorción. Y también tenemos la lipasa intestinal, la cual se encarga de clivar o escindir las grasas neutras y en moléculas de glicerol y ácidos grasos. ¿Cómo se regula la secreción del intestino? Los factores más importantes son los reflejos nerviosos entéricos locales, sobre todo los iniciados por los estímulos táctiles o irritantes que producen el quimo en el intestino. O sea, si es una sustancia muy ácida, va a producir mayor cantidad de secreción intestinal, ¿no? La idea es bloquear y tamponar esa acidez. Y segundo, el volumen también. La distensión del intestino va a generar un control de su secreción. ¿Qué pasa en el colon? En el colon fundamentalmente la secreción es de moco. También contienen criptas de Lieberkühn, pero carecen de vellosidades de absorción. O sea, hay más células caliciformes. Por lo tanto, apenas secretan algunas enzimas digestivas. Más contienen células mucosas que producen el moco. Está regulada también por la estimulación táctil directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y también por los reflejos nerviosos locales que se originan en las células mucosas de las criptas de Lieberkühn. Por eso les decía, a pesar de que el paciente tiene colostomía, el segmento distal que tiene colon sigmoides y el recto y el ano todavía van a producir moco. Y si ese moco está ultra concentrado, lo que vamos a tener es una materia fecal blanquecina, ¿no? Que es lo que les comentaba ayer. También la estimulación de los nervios pélvicos que son transportados por la inervación parasimpática y que inervan las 2/3 partes distales del intestino grueso, van a generar un aumento de la secreción de moco. Igual sigue siendo la actividad parasimpática la responsable de la producción de moco. ¿Qué funciones cumple el moco? El moco protege la pared frente a las escoriaciones o lesiones inflamatorias. Proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia a la materia fecal, o sea, se forma un bolo, digamos, fecal para que no se disperse, ¿no? Protege también la pared intestinal de la gran actividad bacteriana, evita la adherencia de bacterias patógenas y finalmente ofrece una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. La enfermedad por trastorno en la secreción del tubo digestivo da una signología clínica muy importante que es la diarrea. ¿Qué cosa es la diarrea? Son las deposiciones
que pierden volumen, que aumentan en volumen y disminuyen en consistencia, ¿no? Eso es una diarrea. Generalmente aquí se produce una secreción de agua y electrolitos como respuesta a una irritación local de la pared intestinal. Esto puede darse en el intestino grueso, puede darse a enteritis debido a infecciones bacterianas agudas como la salmonelosis, la shigella, ¿no? Gracias a este fenómeno inflamatorio, la mucosa va a empezar a secretar gran cantidad de agua y electrolitos por el efecto inflamatorio. El moco va a producirse en mayor cantidad de forma con su pH normal, que es alcalino, con el objetivo de disminuir la irritación y ayudar a que las heces discurran hacia el ano. Por lo tanto, la diarrea es una respuesta de defensa secundaria que nos permite la pérdida de grandes cantidades de agua y electrolitos. Gracias a este mecanismo, que es un mecanismo de defensa, la diarrea va a arrastrar a todos los factores irritantes que tengan que ver con la inflamación de la pared intestinal. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Creo que es la última. Bien, Luis, hemos cumplido esta primera etapa. Por favor, el domingo nos vemos a las 9 de la noche. Hoy día, a las 10 de la noche, está el pasito. ¿Listo? Está bien, doctor.